¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto saludarles y de verdad esperando de todo corazón que se encuentren muy bien de salud ustedes y toda su familia. En nuestra clase virtual de Nociones del Derecho Positivo Mexicano de la Escuela Preparatoria Oficial número 282, vamos a ver hoy qué es el derecho procesal. Bueno, el derecho procesal, según el maestro García Maínez, lo ha definido como el conjunto de reglas destinadas a la aplicación de las normas del derecho a casos particulares, ya sea con el fin de esclarecer una situación jurídica dudosa, con el propósito de que los órganos jurisdiccionales declaren la existencia de determinada obligación y, en su caso, ordenen se haga efectiva. La finalidad de todo proceso es la obtención de una sentencia que en forma vinculante resuelva entre las partes una controversia sobre derechos substanciales. Para que esto pueda suceder debe de existir un proceso, que es considerado la institución más importante del derecho procesal, ya que se acude a algún órgano jurisdiccional para solicitar el reconocimiento de un derecho o el cumplimiento de una obligación por parte de un tercero. Se considera que el proceso es una unidad, ya que en sus reglas o normas son afines a todas las ramas del derecho. Para solicitar dicho reconocimiento dentro de un proceso nos tenemos que valer de medios probatorios. Recordemos que el que asevera en todo juicio tiene la carga de la prueba. Es decir, si tú aseveras que una persona se invadió a tu casa, se metió, ¿cómo lo podrías acreditar? Bueno, pues con una escritura pública a título personal. Quiere decir que tiene que estar a tu nombre para que el juez te dé una sentencia favorable. Tú tendrías que acreditar tu dicho, no a la persona que estás demandando. Otro ejemplo sería cuando tú acusas al demandado de ser una persona drogadicta. ¿Cómo podrías acreditar tu dicho? Bueno, pues solicitando un examen toxicológico para que acredite un laboratorio certificado que en efecto es una persona que consume drogas. No lo tendría que acreditar la parte a la que estás demandando. Para que las partes puedan probar lo que argumentan en un juicio, existen diversos medios de prueba. El Código Procesal clasifica los medios probatorios que se pueden aportar en un proceso de la siguiente manera. La prueba confesional. Las partes actora y demandada deberán contestar las preguntas o posiciones que se formulan en forma recíproca. En la audiencia confesional celebrada ante la autoridad, las posiciones o preguntas deben tener relación con los hechos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma. Las preguntas o posiciones deben ser aseverativas, entendiéndose por tales las que afirman algo, aunque estén redactadas con términos negativos. Y no deben de ser insidiosas, entendiéndose por tal las que se dirijan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder. Cada pregunta no ha de contener más de un hecho. No deben de ser contradictorias, las que resulten serlo serán desechadas ambas. Deberán concretarse a hechos que sean objeto del debate y no podrán referirse a hechos del declarante que deban constar probados por documento público o privado. Otro medio de prueba es la documental pública. Esta prueba está conformada por documentos provenientes de una autoridad pública en funciones, o sea, del Estado, que deben de anexarse a la demanda o contestación de la misma, como por ejemplo, las copias certificadas de acta de nacimiento, matrimonio, etc., o títulos de propiedad debidamente inscritos en el IFREM, Instituto de la Función Registral, a título personal. ¿Cómo podremos acreditar la calidad de públicos? Bueno, lo podemos demostrar por los sellos, firmas u otros signos exteriores que provengan de las leyes. Este tipo de documentos se van a desahogar por su propia y especial naturaleza al solo hecho de presentarlos, ya que el juez jamás tendrá duda de que son fidedignos porque precisamente son proporcionados por el Estado. Ahora vamos a pasar con la documental privada. Esta comprende los documentos que no provienen de una autoridad pública, como estados de cuenta, bancarios o informes de médicos particulares. También deben anexarse a los escritos de demanda y a la contestación. Cuando el documento exhibido se encuentra en libros o papeles de casa, de comercio o establecimiento industrial, el que pide el documento o la constancia deberá precisarlo. Cuando se pida el cotejo de un documento privado, del que se niegue o se ponga en duda su autenticidad total o parcial, se designará el documento indubitado, con que deba hacerse o pedir al tribunal que cite al interesado para que, en su presencia, ponga la firma, letra o huella digital y demás signos que servirán para el cotejo. También se pueden objetar este tipo de documentos privados. ¿Cómo se objeta el documento? Pues debe de precisar el motivo o la causa para poderlo objetar.
Pasamos a otro medio de prueba que creo que todos conocemos, que es la testimonial, y esta consiste en recibir los testimonios de los testigos que ofrece tanto la parte actora como la parte demandada. En la audiencia correspondiente, los testigos deberán contestar las preguntas que les formulen tanto la autoridad como sus representantes, actor o demandado. Las preguntas deben de estar relacionadas con los hechos de la demanda y su contestación. Para que esta prueba sea eficaz, es esencial que los testigos hayan presenciado los hechos que narran. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar están obligados a declarar como testigos. Cada parte solo puede presentar hasta 3 testigos sobre cada hecho. Cuando el oferente de la prueba se comprometa a presentar a los testigos y no lo hiciere sin causa justificada, se declarará desierta esta respecto del testigo ausente. Los testigos citados legalmente y se hayan negado a comparecer sin causa justificada y a los que, habiendo comparecido, se nieguen a declarar, serán apremiados. ¿Qué significa que se les apremiará? Bueno, se les impondrá una multa equivalente a UMAS de acuerdo al criterio de cada juez. Las reglas para ofrecer los testimonios son las siguientes. Se señalará el nombre y domicilio de los testigos, la mención de si el oferente los presenta o tendrán que ser citados por el juez, los puntos sobre los que versará su testimonio y la relación del testimonio con los hechos controvertidos. Se exhibirá un pliego interrogatorio y copia del mismo. El siguiente medio de prueba a analizar es la prueba pericial. Esta es cuando se requieren conocimientos especializados sobre una materia. Esto ya lo habíamos hablado en clase. Si requiero determinar que un niño es manejado o manipulado psicológicamente, pues bueno, voy a solicitar que se haga una pericial en psicología para que la psicóloga establezca si se da o no se da ese caso. También puede ser de contabilidad, de tránsito o avalúo de bienes, por mencionar algunas otras. Se ofrece un perito en la materia de que se trate. El dictamen de este constituye el fondo de esta prueba. Los peritos deben de tener título en la ciencia, arte o industria correspondiente, si estuvieran legalmente reglamentados. En caso contrario o cuando no hubieran en el lugar peritos titulados, podrán ser nombrados por la persona con conocimientos en la materia a juicio del juez. El perito debe aceptar y protestar el cargo antes de efectuar dichas periciales. El siguiente medio de prueba es la inspección. Esta es cuando existe la imposibilidad de exhibir ante la autoridad un documento u objeto ofrecido como prueba por alguna de las partes. La autoridad, por medio de un actuario o notificador, acudirá de manera conjunta con las partes. Recordemos que los actuarios y notificadores están dotados de fe pública, al lugar en el que se encuentra el objeto a inspeccionar. La información recabada en la diligencia de inspección constituye el fondo de esta prueba. En este momento se muestra un cuestionario de las preguntas que el inspector debe de llevar a cabo. Por ejemplo, si cometieron un delito de robo, el inspector tiene que ir a inspeccionar el lugar de los hechos. Tiene que ver cuántas ventanas existían, si existían puertas, por dónde pudo haberse escapado, si rompió la ventana al salir, etc. Como verán, cada medio de prueba tiene su grado de dificultad. Para que nosotros podamos hacer valer esos medios de prueba debemos de efectuarlos de forma precisa y contundente, porque si no, cada juez, ya que sentencia en base a su criterio, podría desechar cada medio de prueba del cual tenga duda. Recordemos que ante la duda absuelve. Nuestro siguiente medio de prueba es la presuncional, legal y humana. Esta se da cuando existen supuestos legales de los que el juez deduce un hecho de otro hecho, como por ejemplo, si durante una unión matrimonial se embaraza la cónyuge, se presume que el hijo del matrimonio y en consecuencia se presume que es hijo legítimo del cónyuge, presunciones que deben de ser consideradas por el juez. Quiere decir que también lo considerará para el caso de pensión alimenticia, aunque no haya nacido. Y por último, la llamada instrumental de actuaciones. Esta prueba se ofrece con la finalidad de que el juez examine todos los documentos y actuaciones que se encuentran en el expediente del juicio y se basará en un sistema libre de valoración. El juez goza de libertad para valorar las pruebas, con excepción de los documentos públicos que siempre se harán como prueba plena. Lo hará tanto en lo individual como en su conjunto, atendiendo las reglas de la lógica y la experiencia. Explicará detalladamente los fundamentos para su valoración y su decisión, y es aquí donde yo les explicaba. Es aquí donde, a criterio del juez, en base a su experiencia,
va a sentenciar de forma condenatoria o absolutoria. Para que esto se pueda dar existe la carga de la prueba. En la carga probatoria, la parte actora y la parte demandada deben probar los hechos de los que afirman. Es importante señalar que la carga de la prueba recae sobre la persona que alega algo, pues para poderla llevar a cabo en el proceso debe de probar la situación que plantea. Recordemos que hay parte actora y parte demandada en un juicio, ya sea familiar, civil, mercantil, penal, etc. Y que la persona que asevera o que alega una situación o una prestación para reclamar tiene la obligación de acreditar su dicho. La parte demandada no está obligada a desmentir los hechos que le imputa la parte actora. Será responsable la parte actora de acreditar dichos hechos, con medios de prueba, como ya los mencionamos hace un momento. Otro ejemplo claro de la carga de la prueba es cuando la mamá le demanda al papá la paternidad. ¿Cómo podría acreditar la mamá? Pues con una prueba de ADN. No sería el papá que tendría que pagar este medio de prueba, sino la mamá, que es la que está demandando el reconocimiento de paternidad. Por último, vamos a definir qué son los alegatos. Los alegatos son las conclusiones que se hacen las partes sobre los hechos que argumentaron y los medios probatorios con que se acreditaron. Tiene como finalidad orientar a su favor la resolución del juez. Estas se llevan a cabo por parte de los representantes legales o abogados patronos de cada una de las partes. Es decir, en forma resumida, hacemos una síntesis de los medios idóneos que presentamos y que podemos deducir que resultarán a favor de nuestro cliente o representado. Estos alegatos de cierre los tomará en consideración el juez para poder sentenciar como asunto final. Para que comprendas todo lo relacionado con el derecho procesal, tu siguiente actividad será ver la película llamada Veredicto Final, filmada en 1982. Esta película es sobre un abogado retirado que vuelve a ejercer su profesión para defender a una persona que sufre las consecuencias de una negligencia médica y los responsables se niegan a pagar la indemnización. Realizarás un resumen en una cuartilla de tu libreta y la subirás por medio de fotografía a la plataforma de Classroom. La película la puedes ver en YouTube. Te voy a dejar el link en la publicación de este video virtual y recuerda que el horario de atención es de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde para cualquier duda, aclaración o comentario. Te sugiero que para que pases tiempo con tu familia pueden verla juntos. Me despido de todos ustedes esperando que tengan una excelente semana. Cuídense mucho, por favor, y cuiden mucho a sus familias. Quedo a sus órdenes. Hasta luego.